Bien, hermano, llegó el tiempo con la palabra. Hoy voy a sonar un poquito raro, pero ténganme paciencia, estoy medio afónico, pero vamos a hacer el esfuerzo. Qué bueno, agradecemos en esta mañana a Dios primeramente y a la familia Esquivel que nos prepararon el desayuno. Amén. Damos gracias a Dios por ellos. Ruego a toda la iglesia estemos orando por ellos. Nos gozamos cuando las gentes vienen a la iglesia y doblemente nos gozamos cuando vienen a Cristo. Nuestro deber como iglesia es orar por los que vienen, porque el desafío de la iglesia es ganarlos para Cristo. Amén. De manera que damos gracias a Dios en esta mañana por el desayuno. Espero que lo disfrutó, estuvo rico. Sí, qué bueno. Bien, hermanos, la semana pasada al terminar el culto allá, despidiéndome con algunos, llegó una jovencita y me dice: pastor, yo quiero bautizar. Y después otra me dice: yo quiero bautizar. Se espera que los que han creído en Cristo quieran dar testimonio público a través del bautismo. El bautismo no limpia, no lava, no quita nada. Es solo un simbolismo que Dios permitió hacer en el agua, porque el agua es el elemento propicio para lograr el simbolismo. Si lo hiciéramos en tierra, se nos muere el paciente. De manera que se hace en agua y debe ser totalmente sumergido en agua, porque está simbolizando que ha muerto al pecado, ha muerto con Cristo y ha sido sepultado. Y cuando sale del agua, simboliza que ha resucitado a una nueva vida en Cristo. Solo eso representa el simbolismo del bautismo. Y es muy importante porque el que recibió a Cristo como Salvador personal, realmente eso fue lo que pasó. Murió al pecado, murió con Cristo y fue sepultado. Y ahora en Cristo resucitó a una nueva vida para caminar en una nueva vida. Hacemos énfasis sobre esto porque es importante que los creyentes lo recuerden y que los que han creído en Cristo entiendan que el bautismo lo estableció el Señor como parte de aquellos que han creído, ¿verdad? Y es la forma de ingresarse oficialmente a la iglesia. Bien, así es que si hay otro que ha creído y quiere bautizarse, también háganmelo saber, para en los próximos días anunciar un prebautismal. Aclaro sobre el prebautismal. El prebautismal no es indispensable, pero es necesario como parte del adoctrinamiento, para que el que se bautiza sepa quién es el que lo pide, qué significa y para qué se hace. ¿De acuerdo? Bien, entonces dejamos eso allí. Se me pidió estemos orando por Pablo Brenes. Ese joven alguna vez ha estado aquí con nosotros. Él ha pasado por una situación de salud bien difícil. En estos días están para hacerle creo que lo van a volver a intervenir. Y entonces estemos orando por él. Y también estemos orando por Jennifer Calvo, que también va a ser intervenida. Vamos a aprovechar ahora para iniciar en oración. ¿Qué les parece? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer del 36 al 41. Luego vamos a orar para que Dios nos dirija
y aprovechamos para orar por Pablo Brenes y Jennifer Carlos. Una vez que lo tienen, nos ponemos de pie. Hechos, capítulo 2, versos 36 al 42. Pongamos mucha atención a la lectura. Tratemos de detenernos allí, de considerar lo que se viene diciendo, pues la forma en que la atendamos podría hacer la diferencia en nuestras vidas. Dice así la gloriosa, santa y bendita palabra de nuestro Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por este tiempo con la palabra. Rogamos nos tomes bajo la dirección de tu Santo Espíritu, que el Espíritu Santo ponga en nosotros reverencia, una actitud abierta, atenta a la voz de tu palabra, para que tú, oh Dios, por medio de la palabra hables a nuestras vidas y lleves nuestros corazones a tomar decisiones. Te ruego, Señor Dios amado, por favor usa a tu siervo bajo la dirección de tu Santo Espíritu, porque tu siervo es un instrumento solamente que tú has escogido para llevar la palabra, y mi alma se goza en el honor y te doy gracias. También rogamos, Padre, para que use a los maestros y la palabra puedan ponerla en el corazón de los niños, para que los niños puedan crecer en el temor tuyo y puedan caminar en Cristo. Oramos también, Padre amado, en esta mañana por Jennifer Calvo. La ponemos en tus manos, Señor, suplicamos que tú dirijas a los médicos y esto pues se torne en algo sencillo. Señor, minimiza los dolores y hazle sentir tu paz, que ella pueda confiar en ti, que pueda entender que está en tus manos más que en las manos de los médicos. Y oramos también por Pablo Brenes, para que este joven halle gracia y misericordia delante de ti. Sé que hay cosas terribles que vienen a veces a la vida de los humanos, pero qué lindo es saber, mi Dios, que tú todo lo puedes, que nada es imposible para ti, y que tú te puedes glorificar muy por encima de los pronósticos que los hombres den, porque tú eres el Todopoderoso. Ponemos nuestra oración en tus manos, agradeciéndote todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. El Señor Jesucristo hizo su sacrificio en la cruz, murió, fue sepultado y resucitó. Y después, durante 40 días, estuvo apareciendo a los suyos, mostrándoles las señales de los clavos del costado. Aparece victorioso sobre la muerte, asciende a los cielos y 10 días después
viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, confirmando la iglesia en los corazones de los que han creído. En ese acontecimiento de Hechos 2 nos encontramos que había mucha gente en Jerusalén y de repente oían a los discípulos hablar en lenguas diferentes, y entonces todos los que allí estaban se sorprendieron, y algunos escuchaban atentamente, otros se burlaban, pero el Espíritu de Dios había cambiado su morada del cielo a la iglesia, a los corazones de los creyentes, quedando la iglesia en adelante bajo el poder, dirección del Espíritu Santo. En ese entonces, dije, había mucha gente en Jerusalén, dice la palabra del Señor allí en Hechos 2, verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué significa? Probablemente por las fiestas que se hacen en Israel, habían las peregrinaciones hacia Israel, y la venida del Espíritu Santo coincidió justamente en una de esas festividades, y había muchos judíos de todas las naciones. Para poner ejemplo, pudiera que un judío tico viajó para X celebración. Estoy usando una comparación, porque dice que de todas las naciones bajo el cielo habían ido a Israel cuando sucedió este acontecimiento. Y entonces el apóstol Pedro, ante las multitudes que allí habían, sintió un sagrado deber en su corazón por el Espíritu Santo, y es que sintió la necesidad de predicarle el Evangelio a toda aquella gente, de predicarles a Cristo, lo que había sucedido en Israel, porque aunque ellos venían de todas las naciones y eran judíos, no sabían lo que había pasado en Israel. Y entonces el apóstol Pedro empieza su disertación allí en Hechos capítulo 2. Yo he tomado algunos textos al final, pero usted puede leerlo todo en su casa. Dice el verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, dice el verso número 32, a este Jesús resucitó Dios de los muertos, de lo cual todos vosotros, todos nosotros somos testigos. Dice el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí hacemos un paréntesis, porque ruego a la iglesia tener paciencia y orar cuando el pastor predica, porque para mí es un honor cada vez que tengo la oportunidad de predicar el Evangelio. Y lejos de incomodarse en los que ya llevan camino, deben gozarse y orar por lo que se hace. Amén. Así que llamo la atención en este sentido. Aquí está sucediendo un acontecimiento increíble, glorioso, incomparable. Y es que el Hijo bendito de Dios vino a esta tierra como la gran y única oportunidad para el ser humano. Encontramos en la Biblia que allá en Génesis el hombre cedió al pecado y entonces perdió la bendición del paraíso, y en adelante toda la humanidad quedó inmersa en el pecado. Y en lo que al hombre toca, eso se torna irreversible. ¿Qué significa eso?
que usted y yo como seres humanos pecadores no podemos cambiar nuestro estatus de pecadores. No podemos hacerlo ni siendo buenos, ni teniendo una alta moral, ni por obras, ni de ninguna forma. Y entonces eso tiene sumida a toda la humanidad en el pecado y en la condenación, sin esperanza. Sin esperanza. Pero Dios ha amado al hombre. ¿Por qué Dios amó al hombre? Por dos razones principales. Una, porque Dios hizo al hombre. Y dos, porque lo hizo a su imagen y semejanza. Y esto nos diferencia de las demás criaturas. Nos hizo como alguien especial. Y Dios ha amado la humanidad. Pero la humanidad está perdida, muerta en delito y pecado. ¿Y cómo resuelve Dios? Bueno, la justicia de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y Dios no cambia. ¿Qué significa? Que el pecado debe ser castigado, debe ser juzgado y castigado. Y al ser juzgados, todos somos culpables, ¿cierto? Y lo que mereceríamos sería la condenación. Pero Dios nos ama. ¿Y cómo resuelve Dios esto? Vámonos a Juan 3:16, porque allí la palabra de Dios enseña la magnitud del amor de Dios y lo que Él estuvo dispuesto a hacer para que el hombre no se pierda, para que el hombre pueda alcanzar salvación. Dice Juan 3:16, traten de seguirme en la Biblia. Hoy no tengo mucho tiempo porque hay otras cositas allí, como la cena del Señor, entonces voy a aprovechar el tiempo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese versículo no solo muestra la magnitud del amor de Dios, sino el propósito de Dios en Cristo. Amén. Dios no quiere que el hombre se pierda. Entonces Dios dio a su Hijo. Ahora Dios da a su Hijo y nos quedamos preguntando, ¿y por qué fue a la cruz? ¿Por qué murió? Si Él era santo, justo, bueno, no hizo pecado. Y fue a la cruz donde iban los más viles malhechores. Y era exhibido públicamente el más vil malhechor para espectáculo de los demás. Allí fue Cristo, justo, santo, digno. Termina en una cruz. Él va a esa cruz en su lugar y en mi lugar. Porque los que debíamos recibir el juicio y el castigo del pecado éramos usted y yo. Pero Dios lo da como un sustituto. Dios lo pone en lugar suyo. Un sustituto es alguien en lugar de otro. Entonces Dios lo pone en lugar suyo. Y hace una obra única, perfecta y suficiente. ¿Qué sucede en la cruz? En la cruz, escúcheme, es satisfecha la justicia de Dios. Es cumplida la ley. Es vencido el pecado. Es vencida la muerte. Es vencido el diablo. En la cruz del Calvario se da la gran victoria. Porque un justo va por todos los injustos. ¿Para liberarnos de qué? De una ley que no podían cumplir. Para hacer que en su persona la justicia de Dios se cumpliera. ¿Qué significa? Que el pecado es juzgado y castigado. Que en su obra el pecado sea quitado para siempre. Que el diablo sea derrotado.
Cuando el hombre está sin Cristo, escúcheme, la gente dice que cada quien vive como quiere, no es cierto. Vive como el diablo quiere, no como él quiere. Y cada quien se mete allí en áreas específicas de vicios, prácticas, costumbres, hábitos. Pero eso es lo que el diablo propone. Y ahí los entretiene en ese charco. Pero Dios envía el Evangelio y nos habla de lo que Cristo hizo. Y a muchos nos ha sacado de allí para una vida nueva, para una vida diferente. Dios envió a su Hijo Jesucristo para rescatar al pecador de donde está metido. Porque allí donde está, en su estado que está, lo que le espera es la condenación. Pero Dios le ama, Dios le quiere salvar y le habla de lo que Cristo hizo. Vamos a leer allí en algunas escrituras maravillosas, en Romanos capítulo 3. Por aquello de que de repente aparece alguien que dice, yo no soy tan malo. Bueno, ojalá la sociedad tenga gente más buena, ¿verdad? Pero la Biblia dice en el capítulo 3, verso 10, que no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay? Ninguno. Ninguno. ¿Qué significa? Que todos somos pecadores. Así es que no hay ningún justo. Y si Dios nos juzgara, somos culpables. Y el destino sería la condenación. Pero Dios nos ama. Y Dios propone una alternativa. Y esa alternativa es Cristo. Dice ahí el verso 10, porque escrito está, no hay justo, ni aún uno. Y dice el verso 23, por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Están destituidos de la gloria de Dios. Hay veces la gente muere y dice la gente, pasó a mejor vida. Si está en Cristo, pasó a mejor vida. Pero si no está en Cristo, pasó a condenación eterna. ¿Está oyendo? Ay, qué dicha, ya pasó a mejor vida. Si está en Cristo, sí. Si no, no es cierto. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? Y el diablo es especialista en engañar y hacernos creer cosas que no son verdad. Gracias a Dios por este santo libro. Dice Juan 17 en la oración de Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y damos gracias a Dios por este santo libro, porque Dios lo dio al hombre para traerle luz sobre la verdad. Y en este caso para mostrarnos la magnitud de su amor. Allí en el capítulo 5, versículo 8. Allí mismo, estamos en Romanos. Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿por qué pecadores? Bueno, no hay justo ni aún uno, ¿cierto? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Cristo va a la cruz como un sustituto. Y Él es el sustituto de todos los que puedan creer. A veces le predicamos el Evangelio a la gente y la gente no quiere nada con el Evangelio. La gente no quiere nada con Cristo. Así es que un día tendrán el resultado de su mala decisión. Pero otros atienden el Evangelio y entregan su vida a Cristo. Y ellos verán la gloria de Dios. Cristo hará la diferencia entre lo que es una vida con Dios o una vida separada de Dios. Hay un antes y después del que viene a Cristo. Puede ser la persona más terrible
y pecadora, que si viene a Cristo es una nueva criatura. ¿Está oyendo? Es una nueva criatura. No importa quién sea. Allí hay un prototipo que ilustra al pecador. Y se habla en la Biblia del endemoniado gadareno. Hablé ligeramente el domingo pasado de esto. Era un hombre que albergaba en su vida todas las conductas y comportamientos errados. Era un hombre poseído por una legión de demonios, dice la palabra. Era un hombre que vivía en los sepulcros, lejos de la sociedad. Pienso, era el espanto del barrio, del pueblo. Pero vino a Cristo y en Cristo encontró una nueva vida. Por eso Dios envió a su Hijo, para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, en lo que toca a la salvación, Dios no la impone. Dios le dice, allí está, es perfecta, es suficiente, pero Él no la impone. Él quiere apelar al entendimiento, al convencimiento. Uno, la Biblia nos enseña que somos pecadores y que no hay justo ni aun uno. Que no puedo cambiar mi estado de pecador y que si sigo lejos de Cristo, en mi estado de pecador, lo que me espera es el infierno. Así lo enseña la palabra. Pero Dios no quiere que nadie vaya allí. ¿Sabe para quién hizo Dios el infierno? Para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero multitudes de seres humanos acompañarán al diablo y sus ángeles, porque rechazaron la propuesta de Dios en Cristo. La decisión es personal. Dice allí la palabra del Señor en Romanos 3, recuerda, estábamos allí, Romanos 3, dice el verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero mira el 24. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa? Usted solo debe creer, poner su fe en la obra perfecta de Cristo. Creer de corazón. Yo quiero decir que el término creer se ha confundido con saber. Si hacemos una encuesta a nivel nacional, si la gente cree en Cristo y encontramos la confusión, nos vamos a encontrar por lo menos un 90% de la gente que dice que cree, pero vive sin Dios y sin ley. Cada quien en su charco, en su mundo, en sus prácticas, porque ha confundido el término creer con saber. Y saber es información que está en la mente. Y la información en la mente a nadie lleva a ninguna parte. Dios quiere que esa información tome nuestro corazón. Que entendamos que debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Dice allá Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A dónde quiere entrar el Señor? Al corazón de la persona. Pero es la persona en el convencimiento de lo que Cristo hizo y de su triste estado que debe sentir la necesidad de abrirle la puerta de su corazón a Cristo. Vuelvo a repetir el texto. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y esto marcará la diferencia. Saber a nadie le da una seguridad eterna con Cristo. Pero al que le recibe como su Salvador personal, la Biblia dice que recibe el regalo de la vida eterna. Quiero que vayamos allá
a Juan 1:12, 1:11 y 12. ¿Por qué 1:11 y 12? Porque presenta dos opciones. Presenta dos opciones. Inicialmente Cristo vino en favor del pueblo de Israel para salvar a Israel del pecado. Y dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron, le crucificaron. Eso lo leímos en el capítulo 2 de Hechos, que ellos le habían crucificado en un abierto rechazamiento de la propuesta de Dios. Bueno, cada quien tiene lo que busca, ¿verdad? Pero dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí el diablo ha vendido una idea religiosa mentirosa. Y entonces le ha vendido la idea al hombre de que todos somos hijos de Dios. No es cierto, es una mentira. Todos somos criaturas de Dios, pero de acuerdo a Juan 1:12, solo son hijos de Dios los que han recibido Cristo. Amén. Dice, volvamos a leer Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se llega a ser hijo de Dios? Al aceptar y reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque solo en Él nuestros pecados van a ser justificados. Porque solo Él tiene poder para derrotar el pecado en nuestra vida. Solo Él tiene poder para derrotar a Satanás. Solo Él tiene poder para derrotar la muerte. Y solo en Él yo puedo tener seguridad eterna. Hay un pasaje maravilloso que me gusta citar, que está en Juan 5:24, donde la Escritura dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y respecto al futuro, ¿qué dice el texto? No vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ya en Cristo la persona fue juzgada y castigada en la persona de Cristo. Las leyes de Costa Rica dicen que una persona no se puede juzgar por el mismo delito dos veces. ¿Cierto? Entonces, si usted fue juzgado y castigado en la persona de Cristo, ahora usted es libre de sus culpas y sus pecados, por la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. Amén. Y eso es maravilloso. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Dios lo hizo por amor, por pura gracia en Cristo. Dice Efesios 2. Efesios 2. Dice el verso 4. Verso 4, 5 y verso 8 dice la palabra. Tal vez leemos desde el 1 porque el 1 describe nuestro estado. Y luego cuando venimos a Cristo vemos lo que pasa. Leamos desde el 1. Y Él nos dio vida a nosotros, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, estando muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿Qué debo entender allí? Que la vida antes de Cristo fue una vida de pecado. Dice,
en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la príncipe, la potestad del aire. ¿Cuál príncipe? El diablo. Haciendo la voluntad del diablo. Dice, príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice el 4, maravilloso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. No es por nada que usted pueda hacer que obtendrá la salvación, es por lo que Cristo hizo. Si puedes creer y recibir en tu corazón, que recibes el regalo de la vida eterna. El apóstol Pedro está predicando a todos los judíos que habían reunidos en Jerusalén. Y dice allí la palabra del Señor. En el verso 38, Pedro le dijo, arrepentidos. ¿Qué está diciendo Pedro? Bueno, ustedes saben que son pecadores. ¿Cómo resolver el pecado? Arrepiéntase, venga Cristo. ¿Sabe qué significa arrepentirse? Significa volverse del mal camino a Dios. Yo voy por una vida de pecado, el Señor me predicó el Evangelio y me vuelvo a Él. Es dejar el camino del pecado por el camino que Dios me ofrece en Cristo. Dice la palabra del Señor allí. Pedro le dijo, arrepentidos, pero si vemos en Hechos 3:19 también, aparece otra vez la misma idea. Dice la palabra, así que arrepentidos y convertidos. ¿Cuál es la idea? Convertirse. Dejar esa vida de pecado por la nueva vida en Cristo. ¿Vale la pena? Sí. Un día le predicaba a alguien allá en el mercado y le decía a esa persona, mire, vale la pena tomar la decisión. No hay nada que perder y hay mucho que ganar. Sí. La mejor vida está en Cristo. Voy a ser fuerte en esto, escúchame. Hay muchas veces oímos expresiones del mundo incrédulo, de la gente que está inmersa en el pecado. Dicen que los cristianos son aburridos. ¿Crees eso? Es la gente más feliz de la tierra. Es libre del pecado, tiene optimismo respecto al futuro, sabe hacia dónde camina, sabe para quién vive y a quién sirve. Y se goza en la presencia del Señor todos los días de su vida, indistintamente de los problemas o circunstancias que vive. Entonces allá dicen, es que los cristianos son aburridos. No, los aburridos son los que están sin Cristo, porque necesitan el pecado para sentirse bien. Y el que toma necesita tomarse una botella de guaro para sentirse allí bien, o la droga, o no sé qué hábitos o prácticas. Y es que inmerso en ella que se siente bien. Y en Cristo ya no necesitamos de eso, porque en Cristo hemos sido hechos libres. Dice Juan 8:36, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hay muchas cosas con las que no podemos. Algunos dicen, bueno, uno puede ir cambiando poquito a poco.
Escúcheme, si usted pudiera cambiar, Jesucristo no viene. Jesucristo viene porque usted y yo no podemos cambiar. Supongamos hay 10 conductas erradas en usted o en mí, y yo pudiera cambiar eventualmente 3, pero producir un cambio integral sobre mi vida, solo Jesucristo. Amén. ¿Está oyendo? Y venir a Jesucristo es lo mejor que le pasa al ser humano que escucha el Evangelio y recibe a Cristo como Salvador personal. Es lo mejor, es la mejor vida. La disfruta, se goza y va adelante. Probablemente muchos van a molestar, porque el primero que se va a molestar del que viene a Cristo es el diablo. ¿Por qué el diablo? Porque se escapó de sus manos y ya nunca más podrá volver a sus manos, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces fue hecho libre para siempre. El primero que va a meter coletazos es el diablo. Pero también el círculo social en que nos movemos ya nos van a empezar a mirar feo. ¿Por qué? Porque ya no hacemos lo mismo, no andamos, nos apartamos de formas de hablar, de hábitos, de pecados, y entonces ya de repente, ¿pero qué bicho le picó a este? Y le hacen la lista, pero es que era esto y esto y esto y esto, y es cierto era, pero ya ahora no, ahora camina con Cristo. ¿Está oyendo? El Señor llama a una nueva vida. Pedro le predicó al pueblo de Israel y le dijo lo que debían hacer. Y dice el verso 39, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la salvación. La promesa de una vida con Dios. La promesa de una nueva vida. Porque para vosotros es la promesa. La venida del Espíritu Santo. Era la promesa de Dios para los que creían. Pues para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Pero leamos lo que sigue. Y ahí ya se sale del judaísmo, se va a toda la tierra hasta llegar a usted. Y dice la palabra, y para todos los que están lejos. ¿Lejos de dónde? Donde sucedió el sacrificio de la cruz. Lejos del pueblo de Israel, a todas las naciones. Y dice la última parte, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Dios llama a través del Evangelio, y eso directamente apunta a usted y a mí. Pablo si baja, ¿cuándo recibiste a Cristo? Sí, amén. Eso. Su esposita. Capó, no. Mi lady. Hace 32 años. Y así cada quien lleva su fecha. ¿Qué sucedió en esa fecha? Alguien le predicó el Evangelio y tomó la decisión más importante de su vida. Hermana Magali. Gerson Vargas. Hermana Brenda. Hermano Stalin. Hermano Rafael. Manuel Fallas. Francisco Miranda. Jimmy. ¿Están oyendo? Cada quien recuerda la fecha. El pastor recuerda que hace 40 años, en la salida de emergencia del Hospital México, estando en urología por causa de cáncer, allí acepté a Cristo como mi Salvador personal. Necesitamos que cada persona
¿Por qué el pastor hace énfasis de esto? Porque todo lo que predique perdería sentido si usted no ha recibido a Cristo como Salvador personal. Y necesitamos que usted ande cada día en la seguridad de que es de Cristo, de que tiene vida eterna y que no importa lo que pase, el diablo no podrá jamás cambiar lo que Cristo hizo. ¿Está oyendo? De manera que el apóstol Pedro le dice en el verso 40 del capítulo 2, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué cosa? Sé salvo de esta perversa generación. ¿Qué le está diciendo? Ustedes han escuchado el mensaje, la propuesta de Dios, la obra de Cristo. Sálganse de ese mundo de pecado y empiecen una nueva vida. Y dice el verso 41, el resultado del mensaje. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Hubo una inmensa conversión con la predicación del mensaje del apóstol Pedro. 3,000 personas oyeron la palabra, quizás habían muchas más, pero que oyeron entendiendo la palabra y tomando decisiones en su corazón, 3,000 personas. Y esas personas que recibieron a Cristo sintieron en su corazón la necesidad de dar testimonio público a través del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es el primer fruto de obediencia que el Espíritu Santo inquieta en el corazón de aquel que recibió a Cristo. Cuando alguien recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en él, inquieta su corazón a dar testimonio a través del bautismo. Y eso sucedió allí en Hechos capítulo 2 y verso 41. Yo quiero preguntarle a usted, ¿tiene usted a Cristo? ¿Cuándo le recibió? No le ha recibido. Esta mañana es una mañana especial. Esta mañana pudiera hacer la diferencia en el resto de su vida. Quiero desenmascarar una mentira más del diablo. El diablo, cuando se inquieta el corazón a venir a Cristo, el diablo le dice en su mente, pero ¿cómo vas a hacer con esto? Acuérdate que tiene este problema, ¿y cómo vas a cambiar aquello? Y entonces muchos se retienen porque ven todas las conductas equivocadas que hay. Oiga lo que le voy a decir, tal como está, venga a Jesucristo, entregue su vida a Cristo, porque usted no puede cambiar, el que lo puede cambiar es Cristo. Venga tal como está, dé ese primer paso, el siguiente paso lo dará Cristo en su vida y usted verá la gloria de Dios. Dos cosas se sienten inmediatamente al recibir a Cristo. Una, voy a sentir paz. ¿Qué significa eso? Esa paz significa que fui perdonado de mis pecados. Es la paz del perdón que yo recibo en Cristo al recibirle como mi Salvador personal. Y es algo interesante, a todos los que han venido a Cristo, en el hecho mismo de aceptar a Cristo, lo primero que han sentido es paz en su corazón. Lo segundo que sienten es un gozo interior, producto de la presencia de Cristo en su corazón. Solo cito esto porque yo hay veces he venido citando mucho el testimonio de mi conversión.
Pero quiero decir que antes de aceptar a Cristo, yo lloraba porque sabía lo que tenía, porque me consideraba joven y cómo era posible que me iba a morir. Y yo lloraba. Pero cuando acepté a Cristo, eso se quitó. Y no me habían empezado a intervenir quirúrgicamente, pero ya yo tenía paz en mi corazón. Y yo sentía el gozo del Señor. Tanto que cuando me operaron por primera vez, me operaron 2 partes, yo andaba en una sillita de ruedas, ¿verdad? Pero mi necesidad interior era irle a predicar a los otros de lo que apenas sabía, y es hablarles a otros de Cristo, porque es una tercera necesidad o una tercera experiencia que tiene el que recibe a Cristo, y es que siente la necesidad de hablar con otros de lo que Cristo hizo en su vida, de quién es Cristo. En esta mañana yo le quiero decir, si usted no ha recibido a Cristo, puede hacerlo en esta mañana. Solo reconoces que eres pecador. Solo le pides perdón al único que puede perdonar pecados, el cual es Dios. Debes reconocer y creer con todo tu corazón que Cristo fue en tu lugar a la cruz, para que tu pecado fuera en Él juzgado y castigado, para que usted sea libre. Creerlo con todo su corazón, abrirle su corazón e invitar a Jesucristo a entrar en tu corazón. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Voy a invitarle a ponernos de pie. Me va a costar avanzar en Hechos 2, pero no hay problema. Estoy contento. Si usted ha entendido, si no tiene seguridad, si no ha dado ese paso y quieres hacerlo en esta mañana, yo voy a hacer una oración. La oración no vale porque yo la hago. La oración vale porque usted ha entendido y quiere entregar su vida a Cristo. ¿Está entendido en esto? Vamos a inclinar nuestros rostros. Voy a empezar orando y en un momento dado yo le voy a pedir que usted repita conmigo. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias hoy en esta mañana por la bendición de estar en tu casa y poder compartir tu palabra. Sobre todo poder exponer de la obra gloriosa de Cristo en la manifestación del más glorioso y sublime amor tuyo, Dios, en favor nuestro. Gracias porque tu palabra nos ha enseñado en esa mañana que somos pecadores, que no podemos cambiar eso, no podemos revertir, y que por eso tú enviaste a tu Hijo para hacer posible lo que para nosotros es imposible. Y en esta mañana tu palabra nos ha enseñado de que Cristo fue a la cruz para satisfacer, oh Dios, la ley, cumplir tu justicia sobre el pecado, derrotar el pecado, derrotar al diablo y vencer la muerte. Por eso Él murió y resucitó, para que en su resurrección pudiera sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es clara, tu palabra no se impone, es persuasiva, es convincente. Deseo que el Espíritu Santo en esta mañana esté convenciendo cada mente, cada corazón de su real estado y la necesidad de entregar su vida a Cristo. Clamo, mi Dios, para que convenza los corazones. Mi amigo, mi amiga, por favor, si estás convencido y claro,
de que quieres recibir a Cristo, que has entendido que Él murió y resucitó por ti, de que Él fue a la cruz por salvarte y que hoy quieres recibirle en tu corazón, ora conmigo, por favor. Si quieres hacer tu voz audible, hazla. Si quieres orar en tu corazón, ora en tu corazón. Recuerde que el asunto del pecado es un asunto con Dios. Dígale al Señor, Señor, en esta mañana te doy gracias por haberme traído a tu casa, por haberme enseñado tu palabra. Por tu palabra he entendido que soy pecador y he entendido que no puedo cambiar esto. Por tu palabra entiendo que tú me amas y que has dado a tu Hijo para rescatarme a mí. En esta mañana creo, Señor, que Jesús fue a la cruz en mi lugar, para que en su persona mis pecados fueran juzgados y castigados. En esta mañana yo te pido perdón, oh Dios, de todos mis pecados. Tú conoces quién soy, cómo vivo, cuáles son las cosas que en mí están mal. Pero vengo a ti, oh Señor, para que cambie mi vida. Láveme con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y Jesús, en esta mañana te abro mi corazón. Entra en mí. Te recibo como mi Salvador personal. Quiero que tú tomes el control de mi vida y de hoy en adelante me guíes a una vida nueva. Me tomes bajo tu poder, control y dirección. Que me enseñes a caminar contigo, a llevar una vida de oración, a congregarme. Ayúdeme a entender tu palabra para caminar en tu voluntad. Escribe, oh Señor, mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ir seguro por la vida de que si mañana me tengo que ir, voy a estar contigo. Y si tú vienes por la iglesia, yo me voy con tu iglesia. Gracias, Señor, por la obra que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por dar tu vida en sacrificio por mí. Gracias por perdonarme de mis pecados. Gracias por regalarme la salvación. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te ruego, Señor, que me des la paz del perdón y el gozo de tu presencia para ir por la vida con optimismo, con gozo, con confianza, con esperanza. Gracias, Señor, por este regalo que me has dado en esta mañana. Te alabo y te bendigo. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, Señor Dios amado, te doy gracias por las personas que hayan podido orar conmigo. Sé que tú darás testimonio de ellos y sé que ellos también declararán su nueva vida en Cristo. Te ruego que los bendiga, bendice a toda la iglesia, inquiete a la iglesia a entender que necesitamos predicar el Evangelio, de que tenemos que tener misericordia de los que no conocen a Cristo y que debemos llevarles el mensaje. Concientiza a la iglesia, oh Dios, de la necesidad de caminar en esa vida nueva, pues tu palabra dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, oh Dios bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse.